Daniel capítulo 11, nada más son 12 capítulos de Daniel. Ya estamos en el penúltimo, Daniel 11. Vamos a ver todo el capítulo 11 el día de hoy. Aunque son muchos versículos, no los vamos a ver todos, pero nos vamos a saltear algunos, pero el tema principal vamos a tocarlo. Y el capítulo 12 tal vez lo dividimos en dos y ya estamos acabando entonces hoy y 2 semanas más y ya, para darle lugar a lo que sigue. Dice Daniel capítulo 11, versículos del 1 al 3 de la siguiente manera: Y yo, en el primer año de Darío de Media, me puse a su lado para apoyarlo y fortalecerlo. Ahora yo te declaré la verdad. He aquí que se levantarán 3 reyes más en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos. Y cuando se haya fortalecido con sus riquezas, agitará a todos contra el reino de Grecia. Entonces se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran dominio y hará según su propia voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo donde nos permites continuar este precioso estudio del libro del profeta Daniel. Pedimos, Señor, tu dirección, tu ayuda. Ilumínanos, Señor, danos inteligencia, una correcta interpretación de estos textos proféticos, apocalípticos, y de esta manera, Señor, poder fortalecer nuestra fe y también edificarnos unos a otros y también estar capacitados para poder compartir tu precioso evangelio. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que te pido una bendición en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, tenemos ya capítulo 11, capítulo 10. ¿Se acuerdan de qué trató? ¿De qué más o menos estuvimos hablando los 8 días? Los ángeles, ¿verdad? Estos principados, potestades, gobernadores, todas huestes celestiales de maldad que habitan en el aire. Y bueno, ahí estamos tratando algunos asuntos de si son espíritus territoriales o no, y tenemos a Gabriel, y tenemos a Miguel, y tenemos como que una lucha espiritual, y lo tratamos el asunto con la lucha espiritual entre nosotros y demás, ¿verdad? Daniel como un hombre muy amado, que rápidamente escucha las oraciones de él. Y ahí nos quedamos. Entonces continúa el ángel Gabriel con él, y algunos otros ángeles por ahí se presentan. Hay mucho movimiento de ángeles con Daniel, y bueno, es una recapitulación de lo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué fue qué representaban los aspectos? Reinos, reyes, imperios, gobiernos terrenales. De diferentes metales. Porque entendemos que se va deteriorando la sociedad, se va deteriorando el mundo. Entonces oro, plata, bronce, hierro, barro, deteriorando, cada vez es menos valor, y todo esto representa entonces una roca que es la segunda venida de Cristo. Se desprende, hace añicos a los gobiernos terrenales para establecer su reino. Esta es la segunda venida de Cristo, estableciendo su reino espiritual, y un reino en un futuro pues totalmente no le llamamos material, pues son cuerpos glorificados, nos darán nuevos cuerpos. Pero bueno, ahí tenemos entonces. Luego Daniel tiene un sueño que era muy parecido a lo de la estatua, y el sueño eran como de bestias, ¿no? Una bestia que representa Babilonia, otra bestia que representa a los medos y a los persas, el oso. Luego tenemos otra bestia, un leopardo con 4 alas, que representa a los griegos, y una bestia horrible que no se puede describir, que representaba al imperio romano. Entonces, y de ahí teníamos 10 cuernos, y un cuerno pequeño que hablaba del anticristo. Y luego ha hecho mucho énfasis Daniel con respecto al imperio griego, que vimos a un personaje llamado Antíoco Epífanes, que es un símbolo, un tipo del anticristo que ha de venir en el futuro. Entonces tenemos ahí varios aspectos en los cuales necesitamos recapitular, y el capítulo 11 como que hace una recapitulación.
de los próximos eventos. Entonces, hablando de Daniel, cuando Daniel de jovencito fue llevado a Babilonia, ¿quién estaba gobernando? Nabucodonosor, el imperio babilónico. Pero duró ahí pues un buen de años, 70 años, más de 70 años, hasta que llegaron ¿quién? Los medos y los persas y gobernaron. Entonces, aquí ya Darío, el de Media, pues es el medo de Media, ya está reinando, pero habla, dice ahora, Gabriel le dice, versículo 2, ahora yo te declararé la verdad, he aquí que se levantarán 3 reyes más en Persia. ¿Sí? Todavía está Darío y otros 3 más del imperio persa. El cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos, y cuando se haya fortalecido con sus riquezas, agitará a todos contra el reino de ¿quién? Vendrá el imperio griego y tomará a los medos y a los persas. Entonces aquí está como recapitulando todo lo que hemos visto de las estatuas, de lo que sucederá en el futuro. Versículo 3, entonces se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran dominio y hará según su propia voluntad. ¿Quién es este rey griego que se levantará valiente? ¿Quién será? Alejandro el Magno, ¿verdad? Entonces, si ya conocemos la historia, vemos que se levanta el imperio griego con Alejandro Magno, muy joven, conquista los medos, todo el imperio de los medos, los persas, babilonios, egipcios, todo el Medio Oriente conquistado, Europa, el Medio Oriente, Asia, África, lo conquista muy rápido Alejandro el Magno. Entonces, y aquí lo está, el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel, pues esto sucederá. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Es una recapitulación de lo que ya sabíamos. Versículo 4. Pero cuando haya prevalecido, o sea, ¿quién? Alejandro el Magno, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa esto? 4 vientos. Él muere joven, al 32, iba a cumplir 33 años, muere y no tenía hijos, no tenía descendencia, entonces que pudiera quedarse en el trono. Tenía 4 generales. ¿Cómo se llamaban los 4 generales? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahí están, en colores distinguidos. Los que sobresalen es Seleuco, que se le conoce como el reino del norte, o los Seleucidas, y luego los Ptolomeos hacia Egipto. ¿Sí? Esos 2 reinos son los que sobresalen. Los otros 2, pues casi no se mencionan, pero estos 2, el reino del norte y el reino del sur, son los que, o los reyes del norte y del sur, son los que prevalecen. Alianza entre el rey del norte con Seleuco y el rey del sur con Ptolomeo. Dice a los 4 vientos del cielo, pero no a sus descendientes ni según el dominio con que él había dominado, porque su reino será arrancado y será para otros aparte de estos. 5. El rey del sur, o sea Ptolomeo, se hará fuerte, pero uno de sus príncipes se hará más fuerte que él y dominará con un dominio mayor que el de aquel. Al cabo de unos años harán alianza y la hija del rey del sur irá al rey del norte para realizar el convenio. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni tampoco prevalecerá él ni su descendencia. Pero en aquel tiempo ella será entregada junto con los que la habían traído y con su progenitor y sus partidarios. Bueno, tenemos que hay una alianza entre estos 2 de los 4 generales. Pues pasa el tiempo, pasan los años, se reparten el imperio, unos gobiernan en el lado de los Seleucidas. Díganme algunos países actuales donde gobiernan los Seleucidas o Seleuco. Ahí en el mapa, ¿dónde es? Turquía, Irán, Siria, Irak, ahí está. Afganistán, llega pues la parte de ahí del sur, bueno, está con Irak, la península arábiga y toda esa parte. Y los Ptolomeos, pues está Israel, Jerusalén,
está ahí el mar Mediterráneo, el norte, y obviamente hay un gobierno grandísimo y un país grandísimo que se llama Egipto, ¿sí? Toda esa zona de Egipto la controlan los ptolomeos. Egipto está en África, ¿sí? Ok. Tenemos que entonces hacer una alianza los de Seleuco contra los ptolomeos y andan haciendo negociaciones y demás. Y vamos a ver qué más dice. Estamos recapitulando qué va a pasar, porque aquí viene algo interesante. 7. Entonces, un renuevo de las raíces de ella se levantará en su lugar, vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Él hará con ellos según su deseo y predominará. Y aún llevará cautivos a Egipto los dioses de ellos con sus imágenes y con sus utensilios preciosos de plata y de oro. Durante algunos años él se mantendrá a distancia del rey del norte. Entonces este invadirá el reino del sur, pero se volverá a su propia tierra. Luego sus hijos se alistarán para la guerra y reunirán un ejército de una multitud de soldados que vendrá con su gran fuerza, inundará, pasará y volverá, llevará la guerra hasta su fortaleza. Entonces, obviamente, ¿qué pasa cuando están luchando, haciendo convenios, luchando por el poder, a ver quién es más fuerte, quién más? Entonces el deseo de poder hace que entren en guerra y obviamente vemos que prevalece el del norte, los de Seleuco, los seleucidas. Se le conoce como los sirios, ¿no? Los de Siria, porque Siria se convierte también en una potencia. Entonces a Antíoco Epífanes se le conoce como el sirio, ¿sí? No el sirio pascual, sino el sirio de Siria. Ya nos brincamos algunos versículos, ya narra que el norte gobierna y se levanta un personaje pues muy maligno y pasan algunos años, pero bueno, tenemos, lo sucederá en su lugar un hombre vil. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos tratado el asunto de Antíoco Epífanes? El cual no se ha dado el esplendor del reino. Habiendo tranquilidad, vendrá y tomará el reino con intrigas. Y las fuerzas serán completamente arrasadas y quebrantadas delante de él, inclusive el príncipe del pacto. Y después que hayan hecho alianza con él, hará engaño, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces del norte surge un general militar muy especial, Antíoco Epífanes, que es tipo de ¿quién? Anticristo. El anticristo. ¿Cuál anticristo? El que vendrá. El del futuro, de la semana 70 de Daniel. ¿Sí? En el futuro de nuestra era, en el futuro vendrá un personaje militar político que le llamaremos la bestia, el que andará marcando con el 666, le llamamos el anticristo, ¿sí? Bueno, Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo y tiene aquí como un cumplimiento triple, vamos a ver, un cumplimiento triple en esta situación de la profecía. Sigamos entonces. Versículo 31. Entonces se levantarán tropas de su parte, seguimos hablando de este general malo, y contaminarán el santuario. ¿Cuál es el santuario? El templo de Jerusalén. La fortaleza. Quitarán el sacrificio continuo y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Parece que Antíoco Epífanes tiene en su corazón una maldad tremenda, quiere helenizar a los judíos, al pueblo de Israel. ¿Qué es helenizar? La cultura griega, someterla a la fuerza a todas las demás culturas. Y obviamente pues los hebreos regresando del cautiverio están muy sensibles por la idolatría, se los llevaron cautivos, están muy sensibles por no adorar a otros dioses. Y viene este general y les dice, ustedes tienen que adorar a Júpiter, a Zeus, bueno, Júpiter es romano, ¿no? A Zeus, ustedes tienen que adorar a todos los dioses griegos de la mitología griega y a otros dioses satánicos demás. Entonces obviamente se le ponen enfrente. De ahí viene la guerra de los macabeos.
usted puede ver un libro apócrifo o dos libros, primera y segunda, de los Macabeos, que son libros apócrifos, pero que existen ahí entre los dos testamentos, entre Malaquías y Mateo. Existe el libro de los Macabeos, que son las guerras que se resistieron a los griegos y cómo se resistieron las matanzas que hubo y qué hizo este hombre. Entonces la abominación desoladora es cuando vienen al templo y hacen una situación de burla, de sacrilegio, en lugar de matar a un toro como Dios lo mandaba, pusieron a un cerdo y lo mataron como riéndose, y pusieron la estatua de Zeus ahí para que la adoraran, y pues en burla, ¿verdad? El gobierno militar de este personaje, que para nosotros es un tipo de lo que vendrá en el anticristo, pues hará todo esto. 32. Con lisonjas hará pecar a los que vieron el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí están los Macabeos. Van a esforzarse, van a actuar, se van a resistir y van a hacer la guerra a los griegos. Imagínate el pueblillo de Jerusalén ahí con sus guerreros haciéndole frente a los sirios y a los seleucidas, a los griegos, ¿no? Y los sabios del pueblo, o sea, los sacerdotes y todos los que están ahí, darán sabiduría a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo por algunos días. 34. Y cuando caigan serán ayudados con poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Entonces Antíoco, figura del anticristo, y por eso estoy diciendo que como que tiene esta profecía como tres cumplimientos. La primera, pues ahí con Antíoco, ¿no? Con Antíoco el Seleucida. Luego, en el año 70 hay una destrucción del templo, ya después de Jesús. En el año 70, algunos interpretan que también hay una abominación desoladora, porque pues se destruye, o sea, no hacen un sacrilegio, pero queman todo el templo y hacen un saqueo y corren a todos los judíos. Y la tercera, pues en el futuro, que le llamamos la bestia. Entonces ahí como que el cumplimiento de las profecías, realmente hay dos cumplimientos, pero aquí hasta tres podemos ver. Bueno, vamos a ver qué dice Mateo, qué dice Jesús con respecto a esto. Vamos a tratar de entender qué es esta abominación desoladora. Fíjate, Mateo 24, del 9 en adelante. Dice Jesús: entonces los entregarán a tribulación y los matarán. ¿A quién? A la iglesia. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A los discípulos. Y los discípulos representan a la iglesia. Los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. No solamente la iglesia, sino también el pueblo de Israel. 10. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. ¿Quiénes son esos unos a otros? La iglesia. Unos a otros se aborrecerán, se entregarán, se traicionarán. Apostasía, ¿no? Apostasía, correcto. 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya eso es una realidad. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. ¿Es correcto? Sí. 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Y fíjate el versículo 15 que dice: por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, ¿qué van a ver? Abominación desoladora, de la cual habló ¿quién? Profeta Daniel. El que lee, entienda. Así es que el Señor Jesús está citando ¿a quién? Y está citando esa frase de la abominación desoladora. ¿Cuál? ¿De qué habló Daniel? De lo que iba a ser Antíoco Epífanes y lo que prefigura del anticristo que ha de venir, porque Jesús está profetizando el futuro. Jesús está hablando más o menos en el año 31 o 32 y está hablándoles y diciéndoles esto, ¿no? Mateo 24. Entonces, cuando vean establecido en el lugar santo, ¿cuál lugar santo? Si en el año 70 fue destruido el templo. ¿Qué significa eso?
que tiene que haber otra vez el templo, que no existe. En el lugar del templo está una mezquita musulmana, la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, o la cúpula dorada. Cuando ven fotos de Jerusalén, ¿ven alguna cúpula dorada por ahí? Bueno, ese es un templo musulmán, enemigos, ¿de quién? De Israel. Y ahí tiene que establecerse el templo. ¿Qué tendrá que pasar? ¿Que va a llegar una guerra? Alguna no puede empezar una negociación pacífica. Entonces, guerra. ¿No? Híjoles. Bueno, dice, pero por tanto, cuando vean ustedes la iglesia establecida en el lugar santo, la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no desciendan para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Hay de las mujeres que estén embarazadas. ¿Alguien está embarazada ahorita? Y de las que críen en aquellos días. ¿Alguien está criando? Oren pues que su ida no sea en invierno ni en sábado. Porque entonces, a ver, versículo 21, ¿qué habrá? Porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá ¿qué? ¿Por qué creen que pensamos que esto no ha sucedido? No ha pasado, no pasó en el año 70, no ha pasado en el pasado con Antíoco Epífanes, no ha pasado con Babilonia. Es algo que pasará en el futuro, una gran tribulación como nunca la ha habido. Algunos preteristas dicen que ya todo lo que dice Jesús en Mateo 24, todo lo que está en Apocalipsis ya es pasado. Pero ¿cómo explican que habrá una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, el tiempo de Jesús, ni habrá jamás? ¿Cómo explicamos eso? Si somos preteristas del pasado. Si aquellos días no fueran acortados, ¿cuáles días? La gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación, mis queridos escatólogos? La última semana, ¿no? Los 7 años. No. 70 años. Está reprobado. ¿Cuál es la gran tribulación? Cuando rompe el pacto Y el anticristo, luego y entonces empieza empieza la persecución. la persecución. ¿A quién? A dos grupos, la iglesia y el pueblo de Israel. Y los empieza a matar, perseguir, marcar. Y el que no se marque lo mata, etcétera, ¿verdad? Ese periodo se le conoce como la gran tribulación. La gran tribulación. Cuando estemos siendo perseguidos, atacados, matados, unos a otros se van a estar entregando. Cristianos, estamos hablando de la misma congregación, uno va a entregar al otro, al anticristo para que lo maten. Y entonces, ahí cuando esté todo eso, ¿qué sucederá? Habrá un resplandor en el aire, en el viento, en las nubes, en el cielo, y vendrá Jesús por segunda vez. Y en ese momento la segunda venida es el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados en una situación muy extrema, ¿no? ¿Dónde vamos a estar escondidos? En el Picacho. Aquí, ¿cómo se llama este? ¿Sí es el Picacho, no? La cisterna. En la cisterna aquí abajo. ¿En dónde? ¿Tendrá usted un búnker en su casa? ¿Habrá lugar en el planeta Marte o en las profundidades del mar? ¿Dónde se podrá esconder? 22. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, pregunto, ¿tendrá que ver algo Mateo 24, lo que está hablando Jesús aquí, con la profecía que estamos estudiando? Del profeta Daniel, capítulo 11, y vamos a ver el 12. ¿Sí? ¿Será? Habla de la misma frase, abominación desoladora. Aquí menciona al profeta Daniel. Entonces, ¿dónde fue el cumplimiento de esa profecía? Con Antíoco Epífanes, pues ya vimos que no, porque dice Jesús, cuando vean en el futuro, ya el pasado, pues a lo mejor se cumplió algo con Antíoco, pero en el año 70 pudiera ser, pero como estamos hablando, ya nosotros estamos en el 2024 y estamos hablando de que una tribulación como jamás la ha habido, ni la habrá, y todavía no ha pasado. La clave sería la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Sí? Vamos a ver si
si Daniel, bueno, en el capítulo 12 nos habla de la gran tribulación, pero eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, entonces, a ver, recapitulemos nosotros y concentrémonos y pensemos, reflexionemos el asunto de este anticristo, porque sí tiene ciertas características Antíoco Epífanes. Versículo 36. El rey hará su voluntad. ¿Cuál rey? El rey griego, el sirio, el seleucida, ¿sí? Descendiente de Seleuco. Entonces, el rey hará su voluntad. Se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de dioses hablará cosas sorprendentes. Será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Estamos viendo algunas características de Antíoco Epífanes, ¿sale? A ver si más o menos se identifica con la bestia que ha de venir en el futuro. 37. No hará caso del Dios de sus padres. Aquí está interesante porque, pues, ¿de dónde surge este cuerno pequeño? Ya vimos que surge del imperio griego, ¿o no? ¿Se acuerda de eso que vimos de la cabra contra ¿qué era? El carnero, ¿no? El macho cabrío. Macho cabrío contra el carnero. Y vemos que ¿de dónde venía? De Grecia. De Grecia, este cuerno pequeño. Pero dice el Dios de sus padres. ¿Quién será? O sea, algunos creen que el anticristo pudiera ser de alguna ascendencia judía. De ascendencia judía. Por eso dice el Dios de sus padres. O sea, del Dios Jehová. No se acordará, de ahí sacan esto, pero no tiene mucho fundamento. Ni del más apreciado por las mujeres, dice la versión Reina Valera 60, ni no le gustará el amor de las mujeres. Entonces ahí dice que el anticristo será homosexual, afeminado. Ahora con toda esta filosofía de igualdad y demás, entonces tenemos esta situación. Porque ahí lo dice, será afeminado, no tendrá otros dioses, no hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo cuando se manifieste? Va a decir, ustedes me tienen que adorar a mí, porque tiene el espíritu del dragón, de Satanás. Tiene el espíritu de Satanás. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Adoración. Entonces va a querer que se le adore, porque se engrandecerá sobre todo. 38. Más bien honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces, tenemos aquí algunas características de Antíoco que nos da posibles datos del anticristo futuro que ha de venir. ¿Será griego? O sea, europeo. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Las dos piernas que representan, o los dos pies que representan el imperio romano. Cada pie tiene 5 dedos y tiene 10 cuernos. Y de los 10 cuernos va a salir uno. O sea, esos 10 cuernos, porque el imperio romano se dividió oriente, occidente. Y luego de esos 10 va a salir uno, va a derribar a 3. Creemos que son 10 naciones poderosas y va a salir un cuerno pequeño donde venga el anticristo y va a derribar a 3 reinos o 3 países. Estamos hablando de este personaje político militar que representa de alguna manera Antíoco Epífanes, el griego. Pero ¿será griego? ¿Será sirio? O sea, o será turco, o será... ¿De dónde vendrá? No lo sabemos, no da más información al respecto, pero parece que el imperio romano como resurgiendo. Y bueno, aquí terminamos, versículo 42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y a las tierras de Egipto no escapará. Y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía estarán a sus pies.
Pero las noticias del oriente, o sea, de acá de Israel, y del norte lo espantarán. Saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Instalará sus tiendas reales entre los mares. Tenemos el mar Mediterráneo ahí. Y en el glorioso monte santo. ¿Cuál es el monte santo? Ahí en Israel. Y fíjense, así como es destruido en la gran guerra de Armagedón en el futuro. Fíjate aquí la destrucción de este Antíoco, cómo está tan detallada. ¿Cuántas letras? Como 7 palabras. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y ahí punto final, y ahí acaba. Ahí dice que anda conquistando, o sea, fíjate, anda conquistando, se va a Egipto, a Libia, saca la plata, saca el oro y va y acampa entre los mares. Y luego dice, entonces llega a su fin y no tendrá quien le ayude. Dice que tendrá noticias de los orientales y se espantarán y agarra su ejército y vámonos. Y ahí se acaba. Ahí se termina. Antíoco Epífanes. Viene el Imperio Romano después. Pues ya saben la historia, ¿verdad? Tiempo de Jesús. El Imperio Romano conquista, vienen los Césares y demás. Pero ahí acaba el capítulo 11. Antíoco Epífanes es derrotado y da lugar pues al Imperio Romano. Esto es un poquito de historia secular, no bíblica, pero bueno, como la Biblia, antes de que sucediera, estamos hablando del 585, 570, antes de Cristo, todo esto que está narrando el profeta Daniel, que sucederá en el futuro. Y obviamente en la época de Daniel, pues no sucedía nada de eso, pero lo está describiendo muy nítidamente, así muy claro, cómo sucederá, está dando muchos detalles. Para los grupos familiares, pues el tema es a discutir sobre asuntos, características del anticristo, la profecía de Mateo 24, si coincide con Daniel 11, que estamos tratando, y ahí tratar de platicar un poquito de estas características del anticristo. ¿Comentarios? ¿Alguna observación que tengan? ¿Preguntas? El triple cumplimiento. Sí. O sea, en el tiempo de Daniel, pues hay un cumplimiento, ¿no? Sí. Y en el año 70. Sí. Y para el futuro. Así es. La abominación desoladora, vamos a pensar que esta conquista y burla en el templo, en el lugar santo, se da con Antíoco Epífanes. Ya vimos, pone una estatua de Zeus y sacrifica un cerdo en burla, ¿verdad? Una burla para los judíos que no quieren helenizarse, que no quieren ser griegos. Luego, en el año 70, no sabemos exactamente qué pasó con el general Tito. En la época del emperador Vespasiano, su padre manda a su hijo Tito, su hijo Tito, ¿no? A su hijo el general Tito, lo manda y bueno, ahí rodea la ciudad, parece que están discutiendo, los judíos se están defendiendo. En el año 70 hay una revuelta, no quieren a los romanos, se acuerdan desde que estaba Jesús, pero resulta que al parecer algunos dicen que por error un soldado romano lanza una flecha encendida y alcanza una cortina del templo. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a incendiar el templo. No querían hacerlo, querían conquistarlo de manera militar y saquearlos y demás. Entonces se incendia el templo y se sale de control. Matazón, quemazón de los judíos ahí, entran. Pero ¿de qué estaba hecho el templo en su gran mayoría? Madera de acacia y forrada de oro. Entonces el fuego con el oro y los soldados ambiciosos, los romanos, pues llegaron y no quedó piedra sobre piedra. ¿Qué había dicho Jesús? No quedará piedras, porque se llevaron el oro, la plata, la riqueza del templo que estaba siendo derretida. Todos los judíos los mataron y los que pudieron escapar pues se fueron a otras naciones. Usted ya sabe la historia de los israelitas, judíos errantes, que anduvieron en todo el mundo, hasta que ahora están regresando a partir de 1948, regresan a su país ya de manera formal. Pero pues en todo el mundo parece que ejercieron ahí negocios y viven y seguirán viviendo en todo el mundo. Pero tenemos entonces que en el año 70, ¿qué pasó? Pues se le llama abominación desoladora, porque pues todo fue quemado y todo fue destruido y
pues fue un sacrilegio en el templo, en el lugar santo. No existe, a partir del año 70 no existe, pero dice Jesús que vendrá una abominación desoladora en el futuro. La estamos esperando, ¿sí? Entonces, este es un buen tema para tratar en un grupo familiar. ¿Sí, Lalo? Sí. Entonces, esos como que 3 cumplimientos, por eso vemos, pero en lugar, en realidad son 2: Antíoco Epífanes y el anticristo que ha de venir. ¿Algo más? ¿Comentarios? Adrián. Pues dice el Señor Jesucristo, ¿no? Que nadie sabe ni la hora ni el día en cuanto va a pasar todo esto. Sí. Y pues de alguna manera muchos tienen miedo, temor, pero para nosotros no debe de ser así, sino que sabemos por todo esto que estamos estudiando Sí. cómo va a pasar, cómo van a suceder las cosas. Así es. Entonces, pues estar pendientes, ¿no? Sí. Estar pendientes porque pues Israel está entrando en guerra con muchos países, pero aquí sabemos bien que tiene que el templo... Sí, tiene que haber un pacto, ¿no? En medio de una guerra tremenda, pues tiene que haber ya un gran conflicto entrando, así pelea agarrándose, o a punto de darse con todo, ¿no? Y ahí surgirá alguien, pues para que surja un personaje central en el mundo que unifique la economía, lo militar, la tecnología, todo esto, tiene que haber un conflicto enorme, mucha muerte de muchos seres humanos para que surja alguien con esa influencia mundial, una influencia mundial. Entonces sí tiene que surgir un gran líder político-militar que engañe a Israel, a la iglesia, nos va a engañar a todos con todos los prodigios y milagros que va a hacer este anticristo y bueno, se va a ganar a todo el mundo. Por 3 años y medio se va a hacer de dinero, tecnología, poder militar, satélites, de 3 años y medio en el control mundial. Imagínense de qué se puede hacer en 3 años y medio con todo su equipo satánico. De todo. A los 3 años y medio que diga ya soy dueño de todo, va a decir me tienen que adorar a mí. Y ahí es donde Israel va a decir, ¿qué pasó? Nos engañó, creíamos que era el Mesías y no sé qué tanto. ¿Y qué va a haber? Guerra con todo lo que da, persecución. ¿Y qué persecución va a ser? Tiene todo el control del mundo, del dinero, tecnología, celulares y todo, ¿no? Martita. Yo creo que debemos de resaltar que la Biblia nos está llevando a recordar, a tener bien presente esto, como dice Mateo, el que lea, que entienda. Sí. Por lo mismo, lo repite, lo vuelve a aclarar para que no nos quede duda y para que nosotros estemos, por una parte, tranquilos porque sabemos que estas cosas están por suceder, Sí. pero también alertas para que no caigamos. Sí. en esa parte. O sea, vienen cosas difíciles, persecución, y aún para la iglesia. Sí. Muchos cristianos dicen, a mí no me pasa nada, yo me voy antes de que venga el anticristo y yo ni lo voy a conocer. Bueno, ojalá que así sea, ¿no? Si así es, pues ya lo hicimos nosotros también. Pero si no, ¿qué sorpresas se van a llevar? Nosotros no, porque estamos en el entendido de que enfrentaremos eso. Pero los que no están preparados, prepárense, por favor, en su corazón. Muy bien, gracias, Matita. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites ya estar terminando el capítulo 11 de Daniel. Gracias porque toda esta recapitulación de lo que sucederá en el imperio griego, toda esta resistencia de los judíos y de este personaje en especial del cual habla nuestro Señor Jesucristo, esta abominación desoladora que sucederá en el futuro, que sucedió en el pasado, se repetirá. Y todo esto, Señor, ayúdanos a tener este conocimiento, esta capacitación, estos datos para estar presente cuando sucedan y empiecen a pasar todas estas profecías cumplidas. Ayúdanos, Señor, a distinguir esta palabra tuya como algo verídico, como algo que sucederá en el futuro, que nos anime a estar preparados y listos, pero contentos de que tu venida está pronta, su segunda venida está muy pronta, y sabemos, Señor, que pronto estaremos contigo por toda una eternidad. Gracias, Padre, por este tiempo de aprendizaje.
También te rogamos, Señor, que bendigas las ofrendas, los diezmos, el trabajo, la economía familiar de mis hermanos, la salud, que tú vengas prosperando, bendiciendo, ayudándonos en tener una economía saludable y que en ello te honremos a ti, reconozcamos que todo proviene de ti y Padre, pues de lo recibido de tu mano, nosotros te reconocemos a través del diezmo y de la ofrenda. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.